Lo más peligroso no es que un hombre te grite. Lo más peligroso es que nunca entienda cómo una mujer puede reescribir las reglas y salirse del juego que él creía controlado. Eso lo desarma. Eso lo confunde. Porque cuando descubres que ya no juegas con sus normas, se acaba el poder que tenía sobre ti. Y ahí empieza tu verdadera libertad. Hola, mi hermana rebelde. Hoy voy a darte un mapa para reescribir las reglas del juego. No las de ellos. Las tuyas. ¿Sabías que desde que naciste te han estado programando? No con palabras crueles o gritos. No. Algo mucho más sofisticado. Te programaron con caricias, con canciones de cuna, con cuentos de princesas. Te dijeron que eras especial, pero solo si cumplías ciertas condiciones. Si eras dulce. Si no incomodabas. Si sabías callar en el momento exacto. Voy a mostrarte cómo el amor, la maternidad, el lenguaje, el erotismo y hasta el dinero fueron usados como trampas para controlarnos. ¿Y cómo puedes desmontar esas trampas para que ningún hombre, ningún sistema y ninguna culpa vuelvan a dictarte qué hacer con tu cuerpo y con tu vida? Soy una mujer que ha vivido lo suficiente como para no necesitar pedir permiso. He estado del otro lado de la obediencia. He sentido el peso de ser la buena, la que no da problemas, la que siempre entiende. Y también he sentido la liberación de romper esas cadenas invisibles. No te hablo desde la teoría, sino desde el campo de batalla. Desde las cicatrices que deja despertar en un mundo que prefiere a las mujeres dormidas. Dale like, suscríbete y compártelo con otra mujer que necesite despertar. Porque esto que vas a escuchar puede cambiar el rumbo de tu historia. Y al final, te voy a revelar una verdad incómoda que muchos no quieren que descubras. Una verdad sobre el poder que siempre tuviste, pero que te convencieron de que no existía. ¿Estás lista para ver la Matrix que construyeron alrededor de tu vida? Vamos. Clave 1. El amor romántico es la trampa más elegante del patriarcado. Nos dijeron que era el premio, el sueño, la salvación, que una mujer sola estaba incompleta, y que encontrar un hombre sería la coronación de nuestra existencia. Lo que nunca nos dijeron es que ese mito fue diseñado como una jaula de oro. Piénsalo, ¿cuántas películas has visto donde una mujer exitosa, inteligente y próspera termina siendo salvada por el amor de un hombre? ¿Cuántas historias te contaron donde el final feliz era el matrimonio, nunca la realización personal? Desde los cuentos de hadas hasta las novelas modernas, el mensaje es el mismo: una mujer sin pareja es una mujer fallida. Mi amiga Teresa se casó con su novio de universidad. Era brillante, independiente, llena de proyectos. Había estudiado ingeniería, tenía un trabajo que le apasionaba, viajaba sola por el mundo. Era de esas mujeres que admirabas por su libertad. Pero pronto se encontró sosteniendo una casa, 2 hijos y un marido que la llamaba mi reina solo cuando ella servía la comida a tiempo. La promesa de amor eterno se convirtió en un contrato de servicio gratuito. Sus sueños profesionales pasaron a segundo plano. Sus amigas se volvieron una mala influencia. Sus horarios se ajustaron a los de él. Su dinero se volvió nuestro dinero, pero las decisiones importantes las tomaba él. Y lo más cruel, Teresa sentía culpa por querer más. Culpa por extrañar su vida anterior. Culpa por sentir que se había perdido en el camino. Porque nos enseñaron que desear libertad era egoísta. Que una buena mujer se sacrifica por amor. Que si no eres feliz con lo que tienes, el problema está en ti, no en la estructura. ¿Te has dado cuenta de que el amor romántico siempre implica pérdida para las mujeres? Perdemos el apellido, perdemos la autonomía, perdemos el tiempo para nosotras mismas. Y a eso lo llamamos compromiso. Mientras tanto, ¿qué pierde un hombre cuando se enamora? Gana una asistente personal, una cuidadora, una amante incondicional. Gana a alguien que pone sus necesidades antes que las propias. El mito del amor romántico no nació para hacernos felices. Nació para domesticarnos. Nació en una época donde las mujeres no podíamos tener propiedades, no podíamos trabajar, no podíamos decidir sobre nuestros cuerpos. El matrimonio era nuestra única opción de supervivencia económica. Pero vendieron esa necesidad como un cuento de hadas. Y mientras sigas creyendo en él, juegas en un tablero que no diseñaste, con reglas que escribieron otros, con un final que siempre beneficia a quien tiene el poder. Pero aquí está el secreto que no quieren que descubras.
El amor verdadero no requiere que te pierdas. El amor verdadero suma, no resta. El amor verdadero respeta tu individualidad, no la absorbe. Teresa finalmente despertó cuando su hijo le preguntó: «Mamá, ¿por qué papá nunca te pregunta qué quieres hacer tú?». Esa pregunta la partió por la mitad. Porque se dio cuenta de que había años que nadie le preguntaba qué quería ella. Ni siquiera ella misma. El día que Teresa dejó de esperar que el amor la completara y empezó a completarse a sí misma, todo cambió. No se divorció, pero sí se divorció de la idea de que tenía que ser menos para que él fuera más. Y eso, hermana, eso es lo que el sistema teme, mujeres completas que aman desde la abundancia, no desde la carencia. Pero no te preocupes, porque hoy vamos a romper ese tablero pieza por pieza. Y lo que viene después es aún más incómodo, la maternidad como destino obligatorio. Clave 2. La maternidad no es destino, es elección. Desde niñas nos repitieron: cuando seas mamá, vas a entender. Como si ser madre fuera la única manera de ser mujer completa. Como si nuestro vientre fuera nuestra única contribución valiosa al mundo. ¿Te has dado cuenta de que nunca le dicen a un niño: cuando seas papá vas a entender? Porque para los hombres, la paternidad es un complemento de su vida. Para las mujeres, nos vendieron que era el propósito de nuestra existencia. Recuerdo a Carmen, que a los 35 decidió no tener hijos. Era médica, tenía una práctica exitosa, viajaba constantemente dando conferencias sobre su especialidad. Una vida plena y satisfactoria. Pero en cada reunión familiar la llamaban egoísta. Su suegra le decía: «Te vas a arrepentir cuando sea demasiado tarde». Sus amigas susurraban: «Seguramente tiene problemas de fertilidad y no quiere admitirlo». Y ella me confesó: «Me siento más cuestionada por no querer hijos, que por cualquier error en mi trabajo o en mi vida. Como si mi valor como mujer dependiera únicamente de mi capacidad reproductiva». La presión es tan fuerte que muchas mujeres tienen hijos no porque los deseen, sino porque no soportan el juicio social. Porque les han repetido tanto que sin hijos no son mujeres completas, que terminan dudando de su propia decisión. Pero aquí está la trampa: cuando finalmente tienen hijos, descubren que la sociedad que tanto las presionó para ser madres, las abandona completamente en la crianza. El mismo sistema que te dice que ser madre es tu destino, no te da licencias de maternidad dignas. No te da guarderías públicas de calidad. No te da horarios laborales flexibles. No te da apoyo real. Te exige que seas madre perfecta, pero con recursos de madre abandonada. Y si fracasas, si no puedes con todo, si te quiebras bajo la presión, te dicen que no eres lo suficientemente fuerte. Que las madres de antes sí podían con todo. Como si las condiciones fueran las mismas. La maternidad puede ser un acto hermoso, transformador, lleno de amor, pero solo si es libre. Cuando se convierte en mandato, se vuelve cárcel. Porque el sistema necesita que sigamos produciendo mano de obra, sosteniendo familias y cuidando gratis. No es biología, es economía disfrazada de amor maternal. ¿Sabías que el trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en el mundo equivale a entre 10 y 39% del PIB global? Billones de dólares de trabajo gratuito. Trabajo que si tuviera que pagarse, colapsaría la economía tal como la conocemos. Por eso nos convencen de que cuidar es nuestro instinto natural. Porque si nos damos cuenta de que es trabajo, podríamos empezar a cobrarlo. O peor aún, podríamos negarnos a hacerlo. Y aquí te digo algo que duele: una mujer que decide sobre su vientre es más peligrosa que una con pancarta en la calle. Porque rompe con la raíz de la obediencia. Cuando una mujer dice no quiero hijos o quiero hijos, pero en mis términos, está desafiando siglos de condicionamiento. Está diciendo que su cuerpo le pertenece, que su vida tiene valor más allá de su capacidad reproductiva. Mi amiga Laura tuvo 3 hijos en 5 años. Los ama profundamente, pero un día me dijo: si hubiera sabido lo que sé ahora, habría esperado más. Habría viajado más. Habría vivido más para mí antes de vivir para otros. No es que se arrepintiera de ser madre. Es que se arrepentía de no haberse dado permiso de ser mujer completa antes de ser madre completa. Porque nos enseñaron que pensar en nosotras primero es egoísmo. Cuando en realidad, es supervivencia. Una mujer que se conoce, que sabe lo que quiere, que ha explorado sus límites y posibilidades, puede ser mejor madre si elige serlo. Porque lo hace desde la abundancia, no desde el vacío de una vida no vivida.
pero también puede elegir no serlo. Y esa elección es igual de válida, igual de digna, igual de completa. El día que entendamos que la maternidad es una opción, no una obligación, ese día las mujeres serán verdaderamente libres. Y créeme, ese día también se acabará la culpa que nos cargan cuando elegimos diferente. Porque ya no habrá un modelo único de mujer correcta. ¿Quieres saber por qué el lenguaje también fue usado para domesticarnos? Es más brutal de lo que imaginas. Hermana, dime la verdad, ¿alguna vez has sentido que hasta las palabras te ponen cadenas? Si este contenido te está removiendo, no te vayas. Dale like y suscríbete, porque lo que viene va a cambiar la forma en que escuchas todo lo que te dicen. ¿Quieres saber cómo el lenguaje ha sido nuestra prisión más silenciosa? Pues escucha, porque lo que viene es un golpe directo a tu conciencia. Clave 3. El lenguaje como arma de control. No es casualidad que a los hombres seguros se les llame líderes, y a las mujeres seguras se les llame mandonas. No es casualidad que a un hombre que cambia de pareja se le diga galán, y a una mujer, puta. No es casualidad que cuando un hombre se enoja sea apasionado, y cuando una mujer se enoja sea histérica. El lenguaje es el software de nuestra mente. Y nos instalaron un programa lleno de virus. Desde que aprendiste a hablar, te enseñaron palabras que te empequeñecían. Eres una princesa, te decían, como si ser delicada y necesitar rescate fuera un cumplido. No seas marimacha, como si tener fuerza y determinación fuera algo malo en una niña. Mi compañera de trabajo, Julia, me contó que en cada junta cuando ella opinaba con fuerza, alguien decía, no te lo tomes personal, Julia. Como si su pasión por el proyecto fuera un defecto emocional que había que disculpar. Cuando un colega opinaba igual de fuerte, todos lo llamaban apasionado, comprometido, visionario. A él lo ascendían por esa misma actitud que en ella era vista como problema. ¿Te has dado cuenta de que las palabras que describen a las mujeres poderosas siempre tienen connotación negativa? Ambiciosa suena a codiciosa. Determinada suena a terca. Independiente suena a solitaria. Mientras que las palabras que nos elogian nos infantilizan, dulce, tierna, frágil, delicada. Como si nuestro valor estuviera en ser inofensivas. El lenguaje no solo describe la realidad, la fabrica. Cuando te repiten toda la vida que eres el sexo débil, tu mente empieza a creerlo. Cuando te dicen que eres demasiado sensible, empiezas a dudar de tus propias percepciones. Cuando te califican como complicada, empiezas a simplificarte para encajar. Pero aquí está el truco más sofisticado. Nos enseñaron a usar ese mismo lenguaje contra nosotras mismas y contra otras mujeres. ¿Cuántas veces has dicho no soy como las otras mujeres? Como si ser mujer fuera algo de lo que diferenciarse. ¿Cuántas veces has llamado zorra a otra mujer por vestirse o comportarse de manera que te parece demasiado? Nos programaron para ser nuestras propias carceleras. Para vigilarnos entre nosotras. Para asegurar que ninguna se saliera de la línea. La palabra feminista es un ejemplo perfecto. La convirtieron en una palabra sucia, asociada con mujeres amargadas, feas, que odian a los hombres. Todo para que nosotras mismas rechazáramos la etiqueta. Porque ellos saben que las palabras tienen poder. Saben que si no podemos nombrarnos, no podemos organizarnos. Si no podemos llamarnos feministas sin sentir vergüenza, no podemos luchar por nuestros derechos sin sentir culpa. Mi amiga Carla tardó años en aceptar que era feminista. Yo no odio a los hombres, me decía. Como si el feminismo fuera sobre odio y no sobre justicia. Como si luchar por la igualdad fuera atacar a alguien más. El lenguaje médico también es revelador. Cuando una mujer siente dolor, es drama o exageración. Nuestros síntomas se atribuyen a la histeria, una palabra que literalmente significa útero errante. Como si nuestros órganos reproductivos nos volvieran inherentemente locas. Como si nuestro dolor no fuera tan real como el de un hombre. Por eso cambiar el lenguaje no es una moda o corrección política. Es un acto de rebelión. Nombrar lo innombrable. Poner palabras donde había silencios. Reclamar términos que nos fueron robados. Cuando empiezas a llamarte poderosa en lugar de mandona, algo cambia en tu cerebro. Cuando dices tengo límites en lugar de soy difícil, te das permiso de protegerte. Cuando dejas de disculparte por ocupar espacio, por tener opiniones, por existir con intensidad, el mundo alrededor tuyo empieza a ajustarse.
Porque lo que no se nombra, no existe. Y lo que se nombra mal, existe deformado. Pero cuando nombras tu realidad con tus propias palabras, con tu propia verdad, empiezas a escribir tu propia historia. El día que dejé de llamar drama a mi enojo justificado, empecé a tomarme en serio. El día que dejé de llamar sensibilidad a mi intuición, empecé a confiar en ella. El día que dejé de pedir disculpas por existir, empecé a vivir de verdad. Y eso, hermana, eso es lo que temen. Mujeres que se nombran a sí mismas, que definen sus propios términos, que no necesitan validación externa para saber quiénes son. Y lo que viene ahora es incluso más tabú, el placer. Eso que nos arrebataron en nombre de la decencia y que necesitamos reclamar para ser completas. Clave 4. Erotismo y placer como espacios de liberación. Nos enseñaron a dar placer, no a recibirlo. A sonreír aunque no sintiéramos nada. A fingir orgasmos para no incomodar. A creer que nuestro deseo era menos importante que el de ellos. A ser sensuales para otros, pero nunca para nosotras mismas. Paola, una mujer de 42 años, me confesó después de varios tragos. Nunca me habían preguntado qué me gusta en la cama. En 20 años de vida sexual, siempre pensé que lo importante era que él terminara satisfecho. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta confesión? 2 décadas de intimidad donde su placer nunca fue prioridad. Donde su cuerpo era un instrumento para la satisfacción ajena. Y no es caso aislado. Es el patrón. Desde niñas nos enseñaron que nuestro valor estaba en ser deseables, no en desear. En despertar pasión en otros, no en sentirla nosotras. En ser el objeto del placer, nunca el sujeto. Nos hablaron de virginidad como si fuera un tesoro que se pierde, no como una experiencia que se gana. Como si nuestro primer encuentro sexual nos quitara algo en lugar de darnos algo. Y cuando finalmente llegaba la intimidad, la narrativa seguía siendo la misma: complacer, satisfacer, dar gusto. Nunca recibir, nunca pedir, nunca exigir. Siglos de cultura patriarcal redujeron el cuerpo femenino a una máquina de servicio. Tu placer no importaba. Tu comodidad no importaba. Tu ritmo no importaba. Lo que importaba era ser una buena amante. Y una buena amante era aquella que hacía sentir bien al hombre, sin importar cómo se sintiera ella. Recuerdo a Marina, que llegó a mi consulta porque no podía llegar al orgasmo. No era un problema físico, era un problema mental. Había aprendido también a enfocarse en el placer del otro, que había desconectado completamente de sus propias sensaciones. No sé qué me gusta, me decía. Nunca me he preguntado qué quiero yo. Y ahí estaba el problema. Había vivido su sexualidad como un performance para otros, no como una experiencia propia. El erotismo, hermana, no es frivolidad. Es política. Es la frontera donde decides si tu cuerpo es tuyo, o del sistema. Porque un cuerpo que goza sin permiso es un cuerpo rebelde. Un cuerpo que conoce su placer es un cuerpo que no se conforma con migajas. Un cuerpo que exige reciprocidad es un cuerpo que ya no sirve gratis. Por eso nos llenaron de tabúes alrededor del placer femenino. Por eso la masturbación femenina sigue siendo más tabú que la masculina. Por eso hablar de nuestro placer se considera vulgar mientras que hablar del placer masculino es natural. Porque saben que una mujer que goza sin culpa es ingobernable. No necesita mendigar amor. No acepta migajas de atención. No finge estar satisfecha cuando no lo está. No se conforma con relaciones donde su placer es secundario. Una mujer que conoce su cuerpo, que sabe lo que la hace feliz, que no tiene miedo de pedirlo, es una mujer que toma decisiones desde la abundancia, no desde la carencia. Mi amiga Sandra me contó que su vida cambió el día que se compró su primer juguete sexual. No por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Fue la primera vez que invertí dinero en mi placer. La primera vez que prioricé mi satisfacción. Esa pequeña decisión desencadenó una revolución personal. Empezó a pedir lo que quería en la cama. Empezó a decir no a lo que no le gustaba. Empezó a exigir reciprocidad. Y su pareja, que al principio se sintió amenazado, terminó agradeciendo. Porque estar con una mujer que sabe lo que quiere es infinitamente más excitante que estar con una que siempre dice lo que tú quieras. Pero la represión del placer femenino va más allá de lo sexual. Es la represión del goce en todas sus formas. Nos enseñaron que disfrutar era egoísta.
que gozar de la comida era gula, que gozar del descanso era pereza, que gozar de nuestro tiempo era narcisismo. Como si el placer fuera privilegio masculino y nosotras tuviéramos que conformarnos con el servicio, el sacrificio, la entrega constante. Pero aquí está el secreto: tu capacidad de goce es tu capacidad de vida. Una mujer que se permite sentir placer en todas sus formas es una mujer que se permite existir plenamente. Desde el placer de una comida deliciosa hasta el placer de un orgasmo intenso. Desde el placer de un baño relajante hasta el placer de decir lo que piensas sin filtros. El placer es tu derecho. No tu premio por portarte bien. No tu recompensa por ser suficientemente buena. Tu derecho por existir. Y cuando reclamas ese derecho, cuando dejas de pedir permiso para gozar, algo fundamental cambia en tu relación con el mundo. Ya no aceptas relaciones donde tu placer no importa. Ya no aceptas trabajos donde no encuentras satisfacción. Ya no aceptas situaciones donde tienes que fingir estar bien. Porque has recordado lo que se siente estar realmente bien. Y ya no te conformas con menos. Y aquí viene algo que te va a sacudir aún más. El dinero también se convirtió en un arma de control. Y es hora de hablar de eso sin eufemismos. Clave 5. La autonomía económica es condición de la libertad emocional. Cuando dependes económicamente de alguien, el amor se convierte en chantaje. No me gusta cómo me hablas, pero me paga la renta. No me respeta, pero necesito su dinero para mis hijos. Sé que me engaña, pero sin su sueldo no puedo mantener mi estilo de vida. La dependencia económica es la cadena más efectiva que existe. Porque no se ve, no se siente, no hace ruido. Pero te ata tan fuerte como cualquier cárcel física. Claudia me contó que tardó 10 años en dejar a su pareja. 10 años de humillaciones, desprecios, infidelidades y maltrato psicológico. No porque no quisiera irse, sino porque no tenía cómo sostenerse sola. Se había casado joven, había dejado de trabajar para cuidar a los hijos, había perdido contacto con su círculo profesional. A los 35 años se sentía como una adolescente, sin experiencia laboral, sin ahorros propios, sin red de apoyo económico. 10 años de humillaciones compradas a cambio de un techo, comida en la mesa y la imagen de familia perfecta. Y lo más cruel, cuando finalmente juntó valor para intentar trabajar, él saboteaba cada oportunidad. Los niños te necesitan, le decía. No vale la pena que trabajes por tan poco dinero. ¿Quién va a cuidar la casa? Como si su desarrollo profesional fuera capricho, no necesidad. Como si su autonomía fuera amenaza, no derecho. Porque ellos lo saben, una mujer con dinero propio es una mujer con opciones. Y una mujer con opciones es una mujer peligrosa para quien quiere controlarla. El feminismo no es solo igualdad de derechos políticos o sociales. Es la lucha por la autonomía real. Por la libertad de decidir con quién estar y con quién no, sin que tu cuenta bancaria te encadene. ¿Sabías que las mujeres seguimos cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo? ¿Que nuestras carreras se ven más interrumpidas por las responsabilidades familiares? ¿Que tenemos menos probabilidades de ser promovidas a puestos directivos? No es casualidad. Es diseño. Porque si ganáramos lo mismo, si tuviéramos las mismas oportunidades de crecimiento, si pudiéramos acumular la misma riqueza, ya no necesitaríamos aguantar relaciones tóxicas por supervivencia económica. Mi abuela me contaba que las mujeres de su generación se casaban para comer. Literalmente. Porque no había otras opciones de sustento. El matrimonio era un contrato económico disfrazado de amor romántico. Yo pensaba que esos tiempos habían quedado atrás. Hasta que empecé a escuchar historias como la de Claudia. Y me di cuenta de que muchas mujeres siguen casándose para comer. Solo que ahora lo llaman amor. Porque la dependencia económica no solo te ata a relaciones tóxicas. Te ata a versiones tóxicas de ti misma. Cuando tu sustento depende de complacer a alguien más, aprendes a callarte cuando deberías hablar. Aprendes a sonreír cuando deberías enfrentar. Aprendes a ser menos para que el otro se sienta más. Te conviertes en una versión editada de ti misma. Una versión que no incomoda, que no exige, que no compite. Y con el tiempo, esa versión editada se vuelve la única que conoces. Pierdes contacto con tu ambición, con tus sueños, con tu fuerza. Porque todo eso se vuelve peligroso cuando dependes de la aprobación ajena para sobrevivir.
Pero aquí está el secreto que cambia todo. Una mujer con independencia económica ama distinto. Ama desde la libertad, no desde la necesidad. Cuando tienes tu propio dinero, tus propios proyectos, tu propia estabilidad, el amor se convierte en elección, no en supervivencia. Ya no toleras faltas de respeto porque necesitas la relación. Ya no aceptas condiciones que te lastiman porque no puedes irte. Ya no finges ser quien no eres porque tu sustento depende de esa actuación. Puedes amar sin miedo a perder tu seguridad. Puedes discutir sin miedo a quedar en la calle. Puedes exigir reciprocidad sin miedo a quedarte sin recursos. Y eso, hermana, eso es revolución pura. Laura me contó que cuando consiguió su primer trabajo después del divorcio, lloró durante horas. No de tristeza, sino de liberación. Era la primera vez en 15 años que iba a cobrar un sueldo con mi nombre, me decía. La primera vez que iba a tomar decisiones financieras sin pedir permiso. Ese primer sueldo no solo le dio independencia económica, le devolvió su identidad. Le recordó que era capaz, que tenía valor más allá de sus roles de esposa y madre. Porque cuando generas tu propio dinero, cuando construyes tu propio patrimonio, cuando tienes tu propia seguridad económica, no solo cambias tu relación con el dinero, cambias tu relación contigo misma. Te ves como proveedora, no solo como dependiente. Te ves como constructora de tu destino, no solo como pasajera. Te ves como protagonista de tu historia, no como personaje secundario en la historia de otro. Y cuando cambias tu relación contigo misma, cambias tu relación con el mundo. Ya no aceptas trabajos que no te valoran porque sabes lo que vales. Ya no aceptas relaciones que te empequeñecen porque conoces tu grandeza. Ya no aceptas situaciones que te limitan porque has probado la libertad. Asterisco llamada a la acción intermedia. Si este contenido te está despertando algo profundo, no te vayas. Dale like, suscríbete y comparte con esa amiga que necesita escuchar esto. Porque lo que viene ahora va directo al corazón de tu obediencia. Pero no te vayas todavía, porque lo que te voy a contar en la siguiente parte es el arma más sofisticada de todas, la culpa. Ese sentimiento que nos paraliza más que cualquier amenaza física. Clave 6. La culpa es el candado más eficaz de la obediencia. No necesitaban cadenas de hierro. Nos bastó con sentir culpa. Culpa por decir que no. Culpa por desear más. Culpa por no ser la hija perfecta, la madre perfecta, la esposa perfecta. Esa culpa la aprendimos desde niñas, absorbida como el aire que respirábamos, invisible pero omnipresente. Si no obedeces, tu papá se va a enojar. Si no ayudas, tu mamá se va a cansar. Si no sonríes, nadie te va a querer. Si no eres buena, Santa no te va a traer regalos. ¿Te das cuenta del patrón? Cada mensaje contenía la misma amenaza. Tu bienestar, tu amor, tu lugar en el mundo dependen de que también te comportes. Y comportarse bien significaba ser pequeña, silenciosa, complaciente. La culpa fue la pedagogía del patriarcado. No necesitaron gritarnos o pegarnos para controlarnos. Nos bastó con introyectar la idea de que causar cualquier molestia nos haría merecedoras de castigo. Y esa emoción se convirtió en jaula invisible. Una jaula que cargamos a todas partes, que consultamos antes de cada decisión, que nos paraliza cada vez que consideramos priorizarnos. Mariana, una amiga que se divorció después de 15 años de matrimonio, me confesó: no extraño a mi ex, extraño no sentirme la mala de la película. Extraño no tener que justificar cada decisión que tomo para mí. Porque cuando una mujer se libera, el sistema entero le pone la etiqueta de egoísta, ingrata, fría, calculadora. Su familia la señala, después de todo lo que él hizo por ti. Sus amigas murmuran: yo en su lugar habría luchado más por el matrimonio. La sociedad la juzga, los hijos necesitan un hogar estable. Como si la estabilidad de una mujer infeliz fuera más valiosa que la autenticidad de una mujer libre. La culpa es el candado de nuestra jaula. Y funciona también porque está diseñado como un mecanismo de autocontrol. Nosotras mismas nos castigamos antes de que alguien más tenga que hacerlo. ¿Cuántas veces te has disculpado por ocupar espacio? ¿Por tener necesidades? ¿Por expresar desacuerdo? ¿Por existir con intensidad? Perdón por interrumpir, pero... Disculpa si sueno muy directa, pero... No quiero molestar, pero...
Empezamos nuestras frases pidiendo perdón por hablar. Como si nuestra voz fuera una intrusión que necesita disculpa previa. Los hombres no hacen eso. Ellos interrumpen, opinan, exigen, ocupan espacio físico y mental sin pedir permiso. Porque nunca los programaron para sentir culpa por existir. Pero a nosotras nos programaron también que hasta cuando tenemos razón, cuando estamos defendiendo algo justo, cuando estamos protegiendo nuestros límites, sentimos culpa. Elena me contó que cuando decidió no cuidar a su suegra enferma, se sintió como el monstruo de la familia. Trabajo 10 horas diarias, tengo 2 hijos pequeños, y mi esposo viaja constantemente. Pero aún así, todos esperaban que yo fuera quien se sacrificara. ¿Por qué ella? ¿Por qué no su esposo, que era el hijo directo? ¿Por qué no sus cuñados que vivían más cerca? Porque cuidar es cosa de mujeres. Y si una mujer se niega a cuidar, es una mala mujer. Y ser una mala mujer es lo peor que puede ser en una sociedad patriarcal. Así funciona la culpa, no te castiga por hacer cosas malas, te castiga por no hacer cosas de mujer. Por no sacrificarte lo suficiente. Por no ser suficientemente abnegada. Por poner límites donde se esperaba entrega total. La culpa te mantiene en el rol de cuidadora perpetua, de la que siempre da más, de la que nunca dice no, de la que pone las necesidades de todos antes que las propias. Y aquí está el truco más perverso. Nos enseñaron que esa culpa era virtud. Que sentirla era señal de que éramos buenas personas. Que una mujer sin culpa era una mujer sin corazón. Pero la culpa no es virtud, es prisión. La culpa te paraliza cuando deberías actuar. Te silencia cuando deberías hablar. Te empequeñece cuando deberías brillar. Mi terapeuta me dijo algo que me cambió la vida. La culpa es una emoción que está diseñada para hacerte modificar comportamientos que lastiman a otros. Pero si sientes culpa por cuidarte, por priorizarte, por decir no a lo que no quieres, esa culpa está mal calibrada. Recalibrar la culpa es recalibrar tu brújula moral. Es aprender a distinguir entre la culpa útil, la que te ayuda a ser mejor persona, y la culpa tóxica, la que te mantiene pequeña. La culpa útil te dice, lastimaste a alguien sin necesidad, pide perdón. La culpa tóxica te dice, no te sacrificaste lo suficiente, eres egoísta. Una te hace mejor persona. La otra te hace persona invisible. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una mujer libre y una mujer obediente? La mujer libre siente culpa solo cuando realmente hace daño. La mujer obediente siente culpa por existir. Y la llave está en dejar de pedir absolución. No le debes nada a nadie por el simple hecho de existir. Ni a tu padre, ni a tu pareja, ni a tus hijos, ni a la sociedad. No tienes que justificar tus decisiones cuando no lastiman a nadie más que a las expectativas ajenas. No tienes que cargar con el peso emocional de decepcionar a quienes esperaban que fueras más pequeña. No tienes que vivir pidiendo permiso para ocupar el espacio que te corresponde por derecho propio. El día que entiendes eso, la culpa se desmorona. Y con ella, se cae medio patriarcado. Pero el trabajo no termina ahí. Porque hay un arma aún más sofisticada, más silenciosa, más efectiva que todas las anteriores: el tiempo. Y es momento de hablar de cómo nos robaron nuestras horas de vida. Pero no cantes victoria todavía, porque falta el arma más sofisticada de todas, el tiempo. Y esta es la más brutal porque no la vemos venir. Clave 7. Tu tiempo es el botín más codiciado. ¿Te has preguntado por qué siempre estamos cansadas? ¿Por qué sentimos que el día no alcanza? ¿Por qué a las 10 de la noche caemos rendidas pero seguimos sintiendo que no hicimos nada para nosotras? No es casualidad. Es diseño. El patriarcado no solo nos robó derechos, no solo nos robó dignidad. Nos robó algo mucho más valioso: horas de vida. Nos llenaron de trabajos invisibles: cuidar, limpiar, sostener, escuchar, organizar, recordar, planificar, anticipar, resolver, mediar. Y lo hicieron tan natural, tan instintivo, que muchas ni siquiera lo llamamos trabajo. Mi vecina Sonia trabaja 8 horas en una oficina. Pero al llegar a casa empieza su segunda jornada: revisar tareas de los hijos, poner una lavadora, preparar cena, organizar la ropa del día siguiente, escuchar los problemas de su pareja, planificar las compras del fin de semana. Su esposo dice: yo ayudo cuando puedo. ¿Ayudar? Como si la casa fuera de ella, y él solo colaborara como invitado generoso.
como si sostener una familia fuera responsabilidad femenina, y cualquier aporte masculino fuera favor, no obligación. Ese es el truco, convencernos de que nuestro tiempo vale menos. Que si dedicamos horas a nosotras mismas, estamos robando. Robando a la familia. Robando al trabajo. Robando al deber sagrado de ser todo para todos. ¿Sabes cuánto tiempo libre tenemos las mujeres comparado con los hombres? En promedio, 40 minutos menos por día, que al año se convierten en 240 horas menos. 10 días completos menos de tiempo libre. 10 días al año que se esfuman en trabajo no remunerado, en cuidado invisible, en sostener vidas ajenas mientras la propia se consume gota a gota. Y lo más cruel, cuando finalmente tenemos tiempo libre, nos sentimos culpables por usarlo. Como si relajarnos fuera robar, como si disfrutar fuera egoísmo, como si existir para nosotras mismas fuera traición. Carmen me confesó, el domingo que mi familia salió y yo me quedé sola en casa, no supe qué hacer conmigo misma. Me sentí vacía, como si sin alguien a quien cuidar, no tuviera identidad. ¿Te das cuenta de la tragedia de esa confesión? Una mujer que había perdido contacto con sus propios deseos porque todo su tiempo había sido colonizado por las necesidades ajenas. Porque nos enseñaron que el tiempo femenino es elástico. Que siempre podemos hacer una cosa más, cuidar una persona más, resolver un problema más. El tiempo masculino, en cambio, es sagrado. Respetado. Protegido. Cuando él dice necesito descansar, nadie lo cuestiona. Cuando ella dice lo mismo, la respuesta es después, cuando termines con. Cuando él dice voy a salir con amigos, es libertad merecida. Cuando ella dice lo mismo, es abandono de responsabilidades. Y aquí está la trampa más sofisticada. Nos convencieron de que regalar nuestro tiempo era amor. Que una mujer que se guardaba horas para sí misma era una mujer que no amaba lo suficiente. Pero eso no es amor, es extracción. Extraer tu energía vital para sostener la comodidad ajena. Mi amiga Patricia me contó que durante años se levantaba a las 5 de la mañana para tener una hora para ella antes de que despertara la familia. Era la única manera de existir, me decía. Si no me robaba esa hora de la madrugada, no me robaba nada. ¿Te parece normal que una mujer tenga que levantarse en la oscuridad para poder existir una hora como persona individual? Eso no es conciliación, es supervivencia. Porque el tiempo es el recurso más democrático que existe. Todos tenemos 24 horas al día. Pero algunos tienen derecho a usarlas para su desarrollo, su descanso, sus proyectos. Y otros las usan para sostener la vida de los primeros. Y cuando esos otros somos nosotras, cuando nuestro tiempo se consume en mantener funcionando vidas ajenas, perdemos algo fundamental, la capacidad de construir nuestra propia vida. No puedes tener proyectos ambiciosos si no tienes tiempo para desarrollarlos. No puedes cuidar tu salud si no tienes tiempo para ejercitarte. No puedes cultivar amistades si no tienes tiempo para nutrirlas. No puedes descubrir quién eres si no tienes tiempo para estar contigo misma. El robo del tiempo es el robo de la identidad. Porque somos lo que hacemos con nuestras horas, y si nuestras horas no nos pertenecen, nosotras tampoco nos pertenecemos. Pero aquí está el secreto que cambia todo. El día que decidas que tu tiempo te pertenece, ese día reescribes las reglas. No es fácil. Requiere enfrentar la culpa, la presión social, las expectativas familiares. Requiere decir no cuando esperan que digas sí. Requiere proteger tu tiempo como proteges tu dinero. Pero cuando lo haces, cuando estableces límites temporales claros, cuando te reservas horas no negociables para ti, algo mágico sucede. Te reencontras contigo misma. Recuerdas que te gusta, que te nutre, que te da energía. Dejas de ser solo la extensión de otros para volver a ser persona completa. Y ese reencuentro es revolucionario. Porque ya no aceptas ser la esclava invisible que sostiene a todos. Ya no aceptas que tu tiempo sea considerado infinito y disponible. Empiezas a valorar tus horas como ellos valoran las suyas. Empiezas a proteger tu descanso como ellos protegen el suyo. Empiezas a exigir reciprocidad en el cuidado como ellos exigen comida en la mesa. Ese día el sistema tiembla, porque sin tu tiempo gratis, sin tu trabajo invisible, sin tu disponibilidad constante, nada funciona como funcionaba antes. Y ellos se dan cuenta de que dependían de tu esclavitud voluntaria más de lo que querían admitir. Asterisco llamada a la acción final.
Si esto te está removiendo hasta las entrañas, hermana, necesito que hagas algo. Dale like, suscríbete, y sobre todo, compártelo. Porque hay millones de mujeres que necesitan escuchar esto. Y tu acción puede cambiar la vida de otra mujer. El tiempo que le dedicas a despertar a otra mujer es el tiempo mejor invertido que existe. Porque cuando despertamos juntas, somos imparables. Hermana, lo que vimos hoy no son consejos para mejorar tu vida, son armas para reescribirla completamente. El amor, la maternidad, el lenguaje, el placer, el dinero, la culpa y el tiempo, todas fueron trampas diseñadas meticulosamente para domesticarnos. Para convencernos de que ser menos era ser mejor. Que sacrificarnos era virtud. Que desaparecer era amor. Pero cuando eliges tu cuerpo, tu deseo, tu palabra y tu tiempo, cuando dejas de pedir permiso para existir con intensidad, cuando rechazas el papel de cuidadora perpetua, reescribes las reglas del juego. Y lo más poderoso es que él no entiende por qué ya no tiemblas cuando alza la voz. ¿Por qué ya no obedeces cuando exige? ¿Por qué ya no juegas con sus normas cuando él cambia las reglas a su conveniencia? Esa incomprensión es tu victoria. Porque has dejado de hablar su idioma de control para empezar a hablar tu idioma de libertad. La libertad femenina no pide permiso. No negocia su existencia. No se disculpa por ocupar espacio. Se ejerce. La verdad incómoda que te prometí es esta: siempre tuviste la pluma en la mano para escribir tu historia. Siempre tuviste el poder de decir no. Siempre tuviste la opción de elegir diferente. Lo que no tenías era el permiso. Y hoy te doy cuenta de que nunca lo necesitaste. Cada vez que una mujer despierta, que rompe sus cadenas invisibles, que se niega a seguir jugando el juego de la obediencia, otras mujeres reciben el mensaje: es posible. Es posible amar sin perderse. Es posible ser madre sin desaparecer. Es posible trabajar sin explotarse. Es posible existir sin pedir disculpas. Ahora es tu turno de escribir tu historia. De usar estas armas para destruir las jaulas que otros construyeron alrededor de tu vida. Si esto te removió, si sientes que algo cambió en tu interior, no estás sola. Miles de mujeres están despertando en este momento. Estamos creando una revolución silenciosa pero imparable. Suscríbete, comparte con esa hermana que necesita escuchar esto, y acompáñame en este viaje hacia la libertad total. Estamos reescribiendo la historia, hermana. Y no hay vuelta atrás.